Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta semana que Él está poniendo delante de nosotros. Y como digo, hoy estamos empezando una semana, pero a su vez estamos terminando un mes. Hoy es el último día del mes de marzo, 31 de marzo, y ya mañana comenzamos el mes de abril. Abril del 2025. Es increíble cómo nos está pasando el tiempo rápidamente. Vamos a leer hoy el versículo 10, que se encuentra en el capítulo 19 de Mateo, donde el mensaje va a cambiar. El tema va a seguir siendo el mismo, que es el tema del matrimonio, de la separación, pero me refiero a que va a cambiar porque hasta este momento Jesús estaba manteniendo una conversación con los fariseos. Recordemos que los fariseos se habían acercado a Jesús para preguntarle sobre cuál era su opinión sobre el divorcio. Esto lo hacían con la intención de tentarle, con la intención de encontrar algo para poder acusarle. Pero aquí en este momento, aquí en este versículo 10, ya los fariseos quedan a un lado y quien va a hablar son los discípulos. Y es muy interesante lo que dicen. Mateo capítulo 19, versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús acaba de explicar claramente los requisitos para que un divorcio sea legal delante de Dios y cuáles son las consecuencias de los divorcios que no son legales. Eso lo estuvimos mirando la semana pasada, que como decíamos el viernes es un mensaje muy fuerte para los tiempos que hoy en día corren. Es una enseñanza muy contraria a lo que hoy se está promoviendo, ¿verdad? Pero es que no solamente es un mensaje duro para estos días, sino también para los tiempos de Jesús. Fíjate que cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, cuando dijo cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra persona, adultera. Entonces los discípulos le dijeron, oye, si esto es así, entonces no conviene casarse. ¿Tú te das cuenta? Cuando ellos escucharon la verdad, dijeron que era mejor no casarse. Y esto, desgraciadamente, es lo mismo que hoy sucede. Es mejor no casarse, dicen algunos. Qué tremendo, ¿no? Los discípulos del Señor por un momento pensaron, al igual que la gente de hoy en día, que prefieren no casarse en vez de someterse a lo que Dios dice. Escucha esto con atención. Sí conviene casarse. Sí vale la pena casarse. Lo que no conviene y lo que no vale la pena es el desastre de noviazgos que se está llevando a cabo hoy en día. Hoy en día en los noviazgos se hace de todo menos obedecer al Señor. Y claro, después vienen las consecuencias y entonces lo que se dice es, no, es que no conviene el matrimonio. El apóstol Pablo deja claro en Gálatas capítulo 6 y versículo 7 que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que también va a segar. Si en el noviazgo se siembra inmoralidad, si en el noviazgo se siembra desobediencia a la palabra de Dios, si en el noviazgo se siembra rebeldía a lo que Dios establece en su palabra, ¿qué crees que se va a recoger en el matrimonio? Claro, y entonces cuando se recoge en el matrimonio todas esas calamidades sembradas desde el noviazgo, la solución del ser humano es decir, el matrimonio no conviene, el matrimonio no sirve. Pero hasta que no entendamos que las cosas se tienen que hacer como Dios manda, como Dios ordena, todo va a seguir así de mal. Te voy a decir algo bien interesante. El matrimonio es algo tan serio y tan comprometedor que solo es para valientes. No cualquiera está preparado para casarse. Mira, por ejemplo, Dios establece un patrón para casarse. Aunque realmente el versículo que te voy a leer ahora, que te voy a comentar ahora, no es aplicable únicamente para el área matrimonial, sino que bueno, esto sirve para cualquier unión, ya sea en lo laboral, ya sea en la amistad, bueno, sea en cualquier área.
Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 6, versículo 14, que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios, a través de Pablo, dice que una unión no se puede llevar a cabo si una de las dos partes es un incrédulo. Pero desgraciadamente, ¿cuántos matrimonios no hay que se han casado en yugo desigual? Seguramente tú, al igual que yo, conoces a creyentes que se han casado con incrédulos. Y claro, tienen que justificarse y justifican esta desobediencia diciendo cosas como Dios me mostró que me casara con esta persona. Esto es más común de lo que parece. Dios me dijo que esa persona se convertiría. Bueno, y un sinfín de cosas más que se dice. Pero lo cierto es que eso no es verdad. Y no es verdad por la sencilla razón que Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios no puede decir que no te unas en yugo desigual para después decirte que sí, que te unas en yugo desigual. La palabra de Dios dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 6, que el Señor no cambia. También dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, esto nos recuerda una vez más que lo que Dios ha establecido en su palabra es inmutable. Pero algunas personas, para justificar su rebeldía, para justificar su desobediencia, se atreven a decir que Dios les mostró, que Dios les dijo algo que va en contra de lo que ya Dios estableció en su palabra. Escucha, por supuesto que el matrimonio conviene. Por supuesto que tanto al hombre como a la mujer les conviene casarse. Pero esto se tiene que llevar dentro de los parámetros establecidos por el Señor. Cuando uno conoce las condiciones que Dios pone a los matrimonios, puede ser que esto eche para atrás a algunas personas a la hora de tomar la decisión de casarse. Pero qué curioso, es que justamente eso es lo que se necesita. Que la gente entienda la seriedad que conlleva el matrimonio antes de casarse. La gente tiene que entender que el matrimonio es entrar a un estado de responsabilidad. El matrimonio es un lugar donde constantemente se mira por la otra persona. El matrimonio es dejar de mirarse a sí mismo para mirar por tu esposo o por tu esposa. Date cuenta que el ser humano desde el principio siempre como que ha huido a la responsabilidad, ¿verdad? Es como una inclinación que todos tenemos, todas las personas tenemos para poder escapar, para poder eludir las responsabilidades. Pero tenemos que entender que el matrimonio precisamente es eso, una gran responsabilidad. La gran mayoría de las personas con las que hablo antes de casarse siempre me dicen lo mismo, que una de las finalidades de casarse es la felicidad. Pero creo que ninguna pareja me ha dicho que la finalidad que tiene en su matrimonio es sacrificarse por amor por la otra persona. Por supuesto que el matrimonio conviene, pero conviene a la manera de Dios. El matrimonio conviene cuando conocemos lo que Dios dice sobre el matrimonio. Uno de mis autores favoritos, que tengo unos cuantos libros de él, se llama Tim Keller. Y él dijo que el matrimonio es el espejo del Evangelio. El matrimonio es una relación entre dos personas que se comprometen a amarse como Cristo ama a la iglesia, con un amor sacrificial, incondicional. La gente cree que no vale la pena casarse porque muy pocos entienden el propósito y el valor del matrimonio. Creo que todos los que estamos casados desde hace ya unos cuantos años, gracias a Dios, creo que todos podemos afirmar que el matrimonio no siempre es fácil. Pero sin duda alguna el matrimonio vale la pena. Mira, fíjate si vale la pena, que lo primero que hagamos cuando estemos en el cielo será celebrar las bodas del Cordero, donde Jesús se va a unir para la eternidad con su amada, con su deseada iglesia. Repito nuevamente, vale la pena el matrimonio, siempre y cuando se lleve bajo lo que Dios dice y establece en su palabra. Amén.
Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has creado el matrimonio. Tú has dictaminado, Señor, todo lo que se ha de hacer en el matrimonio, mi Dios. Y aquellos que estamos casados solamente podemos darte gracias. Gracias, Señor, porque hemos decidido someter nuestras vidas y someter nuestro matrimonio a lo que tú estableces, Señor. Ayúdanos a nunca salirnos ni un milímetro, mi Dios, de la voluntad que tú tienes para los matrimonios. Gracias te damos, Señor, por este día. Oramos para que tu bendición nos alcance, Señor, en el día de hoy. Gracias por el mes de marzo que nos has hecho tener, Señor. Y ahora queremos orar por este mes que mañana comienza, el mes de abril, Señor, donde tu presencia esté con nosotros cada instante, Señor. Te amamos y te bendecimos. También te damos las gracias por el fin de semana que hemos tenido. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, ya en el mes de abril, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Lo siento si soy repetitivo, si soy pesado, pero los lunes me gusta que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Pon aquí en los comentarios de aquí de este vídeo de YouTube que por favor, ¿qué aprendiste ayer en tu iglesia, en la predicación? ¿Cuál fue el mensaje que tu pastor compartió? ¿Cuál fue el versículo por el cual desglosó toda la enseñanza? Compárteme alguna frase que te llamara la atención y así podemos crecer todos juntos. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.